Secretos del Titanic, estremecedores. La playera oficial de DKB ya está disponible en nuestra tienda en línea. Si eres de las primeras 100 personas en adquirirla, tu paquete incluirá una postal autografiada. Además, si así lo deseas, podrás aparecer en mis videos. Lo único que tienes que hacer es compartirme a través de alguna de mis redes sociales una fotografía con tu playera. En la descripción te dejaré el enlace directo a la tienda. No esperes más y sé miembro distinguido del mundo de cabeza, el único lugar donde realmente conocerás tus miedos. El Titanic, la embarcación destinada al transporte de pasajeros más grande de su época, aún continúa revelándonos secretos estremecedores. Era el año 1912 cuando este gigante de los mares realizaba su viaje inaugural, conectando la localidad inglesa de Essex con la inmensa metrópolis de Nueva York. Cerca de 2.229 personas embarcaron en él sin saber que en la madrugada del 15 de abril, algo sumamente escalofriante estaba por suceder. La noticia oficial dictaba que cerca de la medianoche del 14 de abril, el Titanic impactó con un gigantesco iceberg cerca de las costas de Terranova. Aquel impacto se produjo en el lado de estribor, lo que provocó el hundimiento del buque en menos de 3 horas. Justo a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, una serie de acontecimientos marcarían el destino de la historia. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar se mantuvo en secreto durante años, por temor a que las cosas empeoraran. Solo imagina qué tan grave puede ser lo que te contaré. Es bien sabido que los botes salvavidas del Titanic no ofrecían espacio suficiente para todos los pasajeros en caso de un accidente. Las cifras oficiales dictan que únicamente 100 personas podrían estar a salvo en caso de que sucediera algo terrible. Y por supuesto, los tripulantes de primera clase, mujeres y niños, tenían la prioridad de resguardarse en estas embarcaciones de emergencia. Aquella noche, cada tripulante temía por su vida y la de sus allegados. La situación iba de mal en peor y la desesperación era evidente. La tripulación estaba dispuesta a hacer lo que fuera por salvarse. Una vez en los botes salvavidas, algunas personas no querían que por ningún motivo los que estaban en el agua subieran con ellos, así que no dudaron en atacarlos para evitarlo. Pero no todo quedaba ahí. Existen testimonios de cómo incluso varios oficiales terminaban con la vida de varios pasajeros, cercenándoles algunas extremidades y lanzándolos al oscuro océano. Aunque los botes salvavidas no eran suficientes, lo cierto es que tampoco se llenaron por completo aquella madrugada. Cerca de 300 personas más habrían conservado su vida, y los que ya estaban arriba habrían dado la oportunidad de subir. Cabe señalar que los sobrevivientes del naufragio fueron amenazados por el gobierno para que por ningún motivo revelaran los horrores que habían vivido en aquel trágico momento, y así lo hicieron durante décadas. Días después del naufragio, las autoridades tanto norteamericanas como británicas enviaron botes para rescatar los cadáveres de los tripulantes. Pero existe un detalle del que quizá nunca habías oído hablar. Los propios botes encargados del rescate no fueron construidos para superar tal aglomeración de seres humanos. Es por eso que se decidió en secreto únicamente subir a bordo a los pasajeros de primera y segunda clase. Después de haber rescatado un total de 340 cadáveres y tras haber llevado un exhaustivo registro y una debida identificación de cada uno, solamente los aristócratas, nobles y demás miembros de la clase alta fueron trasladados hasta sus localidades de origen para llevar a cabo un digno funeral. Mientras tanto, un total de 116 cadáveres pertenecientes a la clase baja fueron lanzados nuevamente al mar, donde lamentablemente sus allegados jamás los volvieron a ver. Solo imagina lo que se hubiera creado si esta noticia fuera dada a conocer en aquel momento. ¿Qué posición tomarían los familiares si hubiesen conocido esto? Pero aún queda un suceso más por contar. Aquella madrugada, testigos afirmaron haber visto en la lejanía una serie de luces. Lo cierto es que se trataba de una embarcación que pasaba justamente por el lugar cuando la tragedia sucedía. Pero cuando aquel navío estaba prácticamente cerca, de manera inexplicable apagó sus luces y retrocedió hasta perderse en la lejanía. Hasta el día de hoy se tiene la verdad de este suceso. Y es que aquel navío se trataba ni más ni menos que de piratas que acampaban por la zona y que de inmediato hicieron retirada por el hecho de que creían
que eran brigadas policiales que venían a detenerlos. Un dato curioso más es que el Titanic contaba con telegramas de largo alcance. Incluso un día antes de la tragedia, lograron contactar con la isla de Tenerife, en España. Pero increíblemente, después del impacto con aquel iceberg, jamás pudieron ponerlos en funcionamiento. De ahí que el rescate tardara tantos minutos en llegar a la zona donde sucedió el lamentable acontecimiento. A más de 100 años de la tragedia, el Titanic aún continúa sorprendiéndonos. Es más que obvio que su historia está inundada de misterios y secretos, tantos que incluso se ha especulado que solo se ha dado a conocer una mínima parte. Esperemos que el tiempo nos alcance para conocer toda la verdad oculta que el Titanic resguarda profundamente. El impacto del iceberg en el Titanic fue tan violento que causó un enorme estruendo que se escuchó en todo el barco, despertando el miedo y la confusión entre los pasajeros y la tripulación. A medida que el buque se comenzaba a hundir, miles de personas se encontraban atrapadas en las distintas partes del barco, sin poder encontrar una vía de escape. Muchos de ellos quedaron atrapados en los camarotes, mientras que otros se vieron obligados a saltar al agua helada en busca de algún bote salvavidas. A pesar de los esfuerzos de algunos valientes miembros de la tripulación por mantener el orden y ayudar a los pasajeros a embarcar en los botes, la situación era caótica. Algunos botes se lanzaron al agua medio vacíos, mientras que otros se llenaron hasta el límite de su capacidad, dejando a muchos sin la posibilidad de subir a bordo. A medida que el buque se hundía cada vez más, los gritos de angustia y desesperación llenaban el aire. Los pasajeros que aún se encontraban en el barco luchaban por sus vidas, nadando en el agua helada en busca de algún objeto flotante que pudiera sostenerlos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos sucumbieron a la hipotermia y se hundieron en las profundidades del océano. La tragedia del Titanic dejó una profunda huella en la historia de la navegación y en la conciencia colectiva de la humanidad. A través de los años, se ha seguido investigando y explorando los restos del naufragio, en busca de nuevos secretos y evidencias que arrojen luz sobre lo sucedido aquella fatídica noche. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos realizados, el misterio del Titanic sigue siendo un enigma que despierta fascinación y especulación en todo el mundo. Aunque el tiempo ha pasado, la historia del Titanic continúa cautivando a las personas, recordándonos la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Cada vez que se descubre un nuevo detalle, se despiertan más preguntas y se alimenta el deseo de conocer la verdad detrás de esta tragedia marítima. El naufragio del Titanic sigue siendo un enigma que despierta fascinación y especulación en todo el mundo. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos realizados, la historia del Titanic continúa cautivando a las personas, recordándonos la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. A más de 100 años de la tragedia, el Titanic aún continúa sorprendiéndonos con sus misterios y secretos. Aunque se ha especulado que solo se ha dado a conocer una mínima parte de la verdad, esperemos que el tiempo nos alcance para conocer toda la verdad oculta que el Titanic resguarda profundamente.